Hola, mi nombre es Emiliano, soy del grupo Quinto BMCN de construcción y les enseñaré cómo es la instalación y manejo de un teodolito. Como primer paso, ubicaremos con una ficha nuestro primer punto. Segundo paso, utilizaremos el tripié, se desabrocharán los tornillos para poder estirar las patas hasta una altura equivalente a nuestra barbilla. Como se muestra en el video, una vez lo tengamos más o menos a la altura deseada, apretaremos nuevamente los tornillos para evitar que las patas vuelvan a caer hacia abajo o que pueda sufrir daños el tripié. Una vez tengamos esto, utilizaremos el movimiento conocido como cabeceo, clavando la primera pata y prosiguiente las siguientes dos, moviéndolas hasta que el platón quede alineado con la ficha. Como tercer paso, agarraremos nuestro teodolito de tal manera para que no pueda caerse o sufrir accidentes o se rompa. Utilizaremos el tornillo de abajo que tiene el teodolito para apretarlo bien con el platón. Una vez tengamos todo esto, utilizaremos nuestra plomada y el hilo de la plomada se introducirá en el pequeño gancho que tiene el tornillo del teodolito y se introducirá hacia nosotros, apuntando hacia nosotros, y haremos un nudo de 4. ¿Cómo se hace un nudo de 4? Bueno, el nudo de 4 se hace formando un 4 con los hilos de tal manera como lo escribirías normalmente. Ahora, una vez tengamos el 4 formado, el resto del hilo se pasará por la diagonal y se introducirá de nuevo. Apretamos bien el hilo y quede lo más apretado posible para que el agarre y el amarre pueda funcionar. Una vez lo tengamos así, verificamos que la plomada quede derecha y alineada. Aquí se puede ver cómo funciona. Si yo jalo el hilo de la plomada hacia arriba, la plomada subirá. Por ende, si yo jalo la plomada hacia abajo, la plomada bajará. Así es como funciona un nudo de 4. Verificamos que la plomada, al estar completamente derecha, quede alineada con la ficha. Cuando tengamos todos estos pasos realizados, con un pie apoyándolo sobre la pata del tripié, dejaremos caer nuestro peso para que éste se clave al suelo. Esto es para que el teodolito quede asegurado con el suelo y no pueda caerse, así evitamos daños colaterales o posibles pagos por el teodolito. Nos aseguramos bien de que quede firme ante todo. Ahora, con esto voy a mostrar qué pasaría si la ficha no queda alineada desde un principio, que quede un poco más hacia un lado. Bueno, en este caso lo que harán es, con la forma en la que yo agarro la pata, como se muestra, desatoraré el tornillo y iré elevando la pata hasta que la plomada quede alineada con la ficha. De esta manera podemos alinearla, aunque no haya sido desde la primera vez. Una vez tengamos todo alineado perfectamente, pasaremos al teodolito. Lo primero es nivelar el teodolito. ¿Cómo se nivela? Bueno, los dos niveladores, en medio de ellos debe quedar uno de los tornillos de abajo, como se muestra en la imagen. Una vez los tengamos ubicados de esta manera, con los otros dos tornillos moveremos y nivelaremos los niveles. Como se muestra, primero voy por el nivelador izquierdo y empiezo a mover el tornillo hasta que la burbuja quede exactamente en medio. Nos pasamos al lado derecho para realizar el mismo procedimiento. Ven que aquí tarda un poco, bueno, es tal vez porque uno de los lados estaba más nivelado que otro. Pero a fin de cuentas se logra nivelar de igual manera. Una vez hayamos nivelado los dos lados, como se muestra en el video, lo que vamos a hacer es girar el teodolito hacia otra posición para volver a nivelar. Lo movemos, ahora ubicando uno de los tornillos que usamos para nivelar, lo ubicaremos en el centro y los otros dos se usarán para volver a nivelar los niveles. Noten que ahora que ya estaba nivelado una vez, ya no es tanto la necesidad de mover los tornillos, porque ya está casi nivelado totalmente. Y si hacen un buen cabeceo, como se mostró anteriormente en el video, les será mucho más fácil nivelarlo. Pasamos a la tercera posición y volvemos a nivelar el teodolito. Ya ven que es casi nulo el movimiento de los tornillos, porque quedó muy bien nivelado. Una vez nivelado, utilizaremos nuestra lupa para posicionar el vernier en ceros. ¿Qué es el vernier? El vernier se mueve con esos dos tornillos, que son los tornillos tangenciales, y es ese disco. Ese disco nos ayuda a medir los ángulos. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicarlo en ceros.
Así que movemos hasta que el cero de arriba quede alineado con el cero de abajo aproximadamente. Una vez que esté más o menos alineado, volvemos a apretar el tornillo tangencial y con la lupa mediremos que quede perfectamente alineado, como se muestra en la imagen. Ahora desapretaremos los tornillos tangenciales y moveremos el teodolito hacia el norte. Por eso el teodolito cuenta con una brújula. Desabrochamos la brújula para que se mueva y nos indica hacia dónde está el norte. Moveremos el teodolito hasta que la punta, la cual no tenga el cobre, apunte perfectamente al norte. Una vez que lo tengamos bien ubicado, lo que sigue es el tornillo que desapretamos anteriormente, tendremos que volver a apretar. Esto solo pasará hasta que la punta que no tiene la punta de cobre apunte perfectamente hacia el norte. Ahora, como siguiente paso, tendremos que ubicar nuestro segundo punto para medir el ángulo. Una vez lo tengamos ubicado, utilizaremos el tornillo tangencial, lo volvemos a desatorar para que podamos mover el vernier una vez ubicado en el norte para poder leer el ángulo. Lo movemos hasta que más o menos nos guiaremos por la punta de metal que tiene el telescopio en la punta para ubicar la ficha. Cuando ya tengamos más o menos medido, vamos a utilizar nuestro ojo para medir a través del telescopio, para ubicarlo perfectamente. Con el botón que estoy tocando ahora, enfocamos los hilos, enfocamos el paisaje para que se vea lo más claro posible. Y con el tornillo que acabo de tocar es para dejar quieto el telescopio. Y con el de abajo se mueve muy mínimo el telescopio para hacer lo más preciso posible. Como se muestra ahí, se ve la ficha en la parte de abajo y es más o menos así como se debía haber ubicado los hilos. Ahora, con nuestra lupa vamos a medir el ángulo y lo anotaremos en nuestra libreta. Gracias por ver.